Abren sus Biblias, por favor, a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. I hope we get to one of the texts this morning because it's a very important text of Yo Scripture. espero poder llegar a uno de los textos de la Escritura que es muy importante. I'm going to stay right down the line with my message this morning. Y yo me voy a mantener bien apegado al mensaje de esta mañana. You might want to take some notes this morning. A lo mejor quieran tomar algunas notas en esta mañana, We are talking about an important subject porque estamos hablando de un asunto muy importante, called the sons of God. llamado los hijos de Dios. And last week we talked about a few things, important things, La semana pasada hablamos de algunas cosas, cosas importantes, about how a person becomes part of a family. acerca de cómo una persona llega a ser parte de una familia. Very quickly, Rápidamente, we saw that people are born into a family. vimos que las personas nacen dentro de una familia. We saw that people are adopted into a family. Vimos que hay personas que son adoptadas por una familia. And then we saw that people are married into a family. Y después vimos que también hay personas que se casan dentro de otra familia. And we looked at how does a Christian become part of the family of God. Entonces vimos también cómo un cristiano se hace parte de la familia de Dios. And we found that through the Holy Spirit we are born into the family of God. Y vimos que a través del Espíritu Santo nosotros nacimos dentro de la familia de Dios. And we found that through God the Father we are adopted into the family of God. Y encontramos que a través de Dios el Padre somos adoptados en la familia de Dios. And then we found that through Jesus Christ we are married into the family of God. Y también vimos que a través de Jesucristo, entonces por matrimonio entramos en la familia de Dios. Remember in the Old Testament Recuerden en el Antiguo Testamento, when Mary became pregnant with Jesus? cuando María salió en estado con Jesucristo, She was already considered to be Joseph's wife. ya ella se consideraba como la esposa de José She was separated to him. y fue separada para él. She was not to be touched by anyone but him. Y ella no podía ser tocada por nadie más que por él. And we are separated to the Lord Jesus Christ. Y nosotros estamos de la misma manera separados para el Señor Jesucristo. And soon there will be a wedding, Y pronto habrá una boda. and the church will become the bride of Christ. Y la iglesia entonces será la novia de Cristo. Now we found also last week También vimos la semana pasada, in verse 1 and 2 of chapter 3 of 1 John, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 2, we found nosotros encontramos that we are the sons of God. que nosotros somos los hijos de Dios. Not going to be, No que vamos a ser, not possibly we will be. que no es que posiblemente seremos, We found that it was very clear sino que vimos que era bien claro if we are in Jesus Christ, que si estamos en Jesucristo, we are already the sons of God. ya somos los hijos de Dios. We are in the family. Nosotros estamos en la familia. We are part of the family Somos parte de la familia. because we are called the sons of God. Porque somos llamados los hijos de Dios. So this morning I want to start a new thought about the sons of God. Entonces en esta mañana quiero comenzar un nuevo pensamiento acerca de los llamados hijos de Dios. How do the sons of God act? ¿Cómo actúan los hijos de Dios? There's certain things we need to understand. Porque hay ciertas cosas que debemos entender. If we're going to act like sons of God, Si nosotros vamos a actuar como hijos de Dios, there must be certain things that are clear in our mind. deben haber ciertas cosas bien claras en nuestra mente. Let's go to 2 Corinthians chapter 5:17. Vamos a ver 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Now I want to tell you this morning, Y quiero decirle en esta mañana I'm teaching you something. que le estoy enseñando algo.
There's a difference between preaching and teaching. Porque hay una diferencia entre predicar y enseñar. Teaching, when you're teaching, you're hoping that someone's going to learn something. Porque cuando usted enseña, usted está esperando que alguien va a aprender algo. Okay? So I'm telling you this morning, I'm trying to teach you something. Entonces, déjeme decirle que en esta mañana estoy tratando de enseñarles algo. So I may not make you laugh as much. A lo mejor no lo haga reír tanto. I may not make you get excited as much. A lo mejor no lo voy a hacer entusiasmarse mucho. But the Word of God should excite us. Pero la palabra de Dios debería entusiasmarnos. Okay? Amén. So if you're looking for excitement this morning, you're probably not going to get it. Entonces, pero si usted está buscando por entusiasmo, excitación esta mañana, posiblemente no lo va a conseguir. I'm going to teach you something. Porque le voy a enseñar algo. I hope you get it. Y espero que ustedes comprendan. Look at 2 Corinthians 5:17. Vamos a ver a segundo de Corintios 5:17. Before we read it, now listen to me. Just look it up and have it ready. Antes de leerlo, vamos a ver esto. We're supposed to be different. Se supone que seamos diferentes. Justo, you got to be different. Justo, usted tiene que ser diferente. Since you got saved, Desde que usted consiguió su salvación, and you should be different. debería ya ser diferente. People should notice that you are different. Y la gente debe notar que usted es diferente. Edward, you should be different. Tú también debes ser diferente. If you're saved, right? Porque tú eres salvo, ¿no? You're son of God. Hijo de Dios. You have to act different. Tiene que actuar de forma diferente. Now, here's why we act different. Esta es la razón por la cual nosotros actuamos Read the verse. diferente. Read the verse. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Okay, so when a person gets saved, Entonces, cuando una persona obtiene su salvación, they are a new creature. son nuevas criaturas. What's the name of our church? ¿Y cómo se llama nuestra iglesia? Nueva Vida, right? Nueva vida, ¿correcto? New life. Nueva vida. And things are different. Y las cosas son diferentes. The things of the past are over. Las cosas del pasado ya terminaron. And everything is new. Y todo ahora es nuevo. Everything's different. Todo es diferente. You see, it's different. We're new. Es We're diferente, changed. nueva, ha cambiado. Our family has changed. Nuestra familia ha cambiado. We're part of the family of God. Somos parte ahora de la familia de Dios. So a Christian that's a son of God act different. Entonces un cristiano que es hijo de Dios actúa de forma diferente. Now, here's the problem. Ahora, he aquí el problema. In today's world, there are many so-called Christians. En el mundo de hoy hay muchos de estos llamados cristianos. You know who they are? ¿Usted sabe quiénes son? They say, I'm a Christian, Ellos dicen que son cristianos, but there's no difference. pero no hay diferencia entre ellos. They still talk about people. Todavía hablan acerca de la gente, de otra gente. They still look for ways to cause problems for people. Buscan la forma de crear problemas para otras personas. They still drink. Todavía toman, beben, They take drugs. toman drogas, They dress the way they want to. visten a la manera que les dé la gana. And there's no difference between them and a person that says, I'm not a Christian. Y no hay diferencia entre ellos y las personas que son cristianas, que no son cristianas. You know what I'm talking about? ¿Saben de lo que estoy hablando? If they see a girl walking down the street Sí, ellos ven una muchacha caminando por la calle and they say that they're a Christian, y ellos dicen que son cristianos and she comes by y ella pasa and there's nobody with them, y no hay nadie más con ellos they say, hey, good looking, what you doing today? y posiblemente diga, oye, preciosa, ¿qué estás haciendo hoy? Yeah. I've seen Christian people do that. Sí, yo he visto cristianos hacer eso. But, you see, amen? Amén.
Be careful how we say amen. Hay que tener cuidado como dice amén. What I'm saying is, Lo que estoy diciendo some Christians that say they're Christians, not Christian. es que algunos cristianos que se dicen ser cristianos en realidad no lo son, Because they have no control at all. porque no tienen ningún control, They're not part of the family. no son parte de la familia They're that way all the time. y son así todo el tiempo. There's nothing that leads them or keeps them straight. No hay nada que los mantenga a ellos en el camino recto. Now, what I'm trying to say this morning is a Christian is supposed to be different. Entonces lo que le estoy diciendo hoy es que se supone que un cristiano sea diferente. Let's look at 1 John chapter 3, verses 18 through 20. Vamos a ver a primero de Juan, 21. 1 de Juan, capítulo 3, hasta 21, versículo 18, 21. 18. All right, let's look at these verses. Bien, vamos a ver estos versículos. Go ahead and read them first. El 18 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho en verdad. All right, here's the first important thing that a son of God has to understand. Entonces, aquí está la primera cosa que un hijo de Dios debe entender. There is a difference Hay una diferencia between what you say and what you do. entre lo que usted diga y lo que haga. There's a difference. Hay una diferencia. You can have many words all day long with that tongue of yours. Usted puede decir muchas palabras todo el día con esa lengua suya. You can make promises. Usted puede hacer promesas. You can make commitments with your tongue. Usted puede comprometerse con su lengua. But what really matters if you call yourself a son of God Pero lo que es realmente importante si usted se llama un hijo de Dios is what you do. es lo que haga. That's what's important. Eso es lo que es importante. And that it's done in the truth. Y que sea hecho en la verdad. This is the problem in today. Y ese es el problema de hoy día. The sons of God Los hijos de Dios are not acting like Christians. no están actuando como cristianos. Big talk, Hablan muy grande, little action. pero con muy poca acción. A lot of emotion, Muchas emociones, no work. pero nada de trabajo. Work 2 days, Trabajan 2 días rest 30. y descansa 30 días. Work 30 days, Trabajan 30 días rest 2. y descansa 2. That's a Christian. Eso es un cristiano. Talk a little bit, Hablar poco do a whole lot. y hacer mucho. That's a Christian. Eso es un cristiano. That's a son of God. Ese es un hijo de Dios. That's the problem today. Y ese es el problema de hoy día. Sons of God do not know how to act. Los hijos de Dios no saben cómo actuar. And John is dealing with it. Y Juan está tratando con eso. He's trying to get some attention. Let's go to verse 19. Él está tratando de captar la atención de la gente. Vamos a ver el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad. Y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. So how do we know? The truth is in us. Entonces, ¿cómo sabemos que la verdad está en nosotros? How do we know the truth is in us? ¿Cómo sabemos que la verdad mora en Because nosotros? our heart should tell us. Porque nuestros corazones deberían decirnos. The Spirit in us El should tell Espíritu us en nosotros debe decirnos that we are part of the family of God. que nosotros somos parte de la familia de Dios. Now, sometimes your heart causes confusion A veces su corazón causa una confusión if you're a true son of God. si usted es un verdadero hijo de Dios. Because sin is part of our life. Porque entonces el pecado es parte de nuestra vida. You say, wait a minute, Pastor. Entonces usted dirá, pero un momento, pastor, We're saved. nosotros somos salvos. How can sin be a part of our life? ¿Cómo puede el pecado ser parte de nuestra vida? I'm going to explain that in a little Yo bit. lo voy a explicar ahora mismo. Not right now. Ahora mismo. But our heart tells us, what goes on in our heart tells us that we're Christian. Pero lo que sucede en nuestros corazones nos dicen que somos cristianos. Go to verse 20. Vamos a ver el versículo 20.
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Okay, let's talk about, here's the problem. Entonces vamos a hablar de esto. Aquí está el problema. As a Christian, we have certain things we know that we're supposed to do. Como cristianos hay ciertas cosas que sabemos que tenemos que hacer. But as a Christian also, Satan is tempting us. Pero también como cristianos, Satanás está tentándonos a So nosotros. we're walking through the Christian life. Entonces nosotros estamos caminando en nuestra vida cristiana. We know what's right, Nosotros sabemos lo que es correcto. but Satan is hindering us. Pero Satanás nos está impidiendo a nosotros. A lot of Christians come to me and they say, I know I got saved, Muchos cristianos vienen y me dicen, yo sé que soy salvo. but if you ask me today if I'm saved, Pero si usted me pregunta hoy si yo soy salvo, I would have to say, maybe not. yo tendría que decir que, bueno, tal vez no. That confuses me sometimes as a pastor. Y eso me confunde a veces como pastor. Because if salvation's of God, it's got to be perfect. Porque la salvación de Dios tiene que ser perfecta. And why do people allow their minds to be in such indecision? ¿Y por qué entonces las personas dejan que su mente se encuentren tan indecisas? See, it's real simple. Porque es bien sencillo. The first thing a son of God has to realize is your salvation does not depend on you. Lo primero que un hijo de Dios tiene que conocer es que su salvación no depende de usted, Nor what you think ni lo que usted piensa. if you're really saved. Si usted en realidad es salvo. Go back to verse 19. Vamos a regresar al 19. It says here Dice aquí that if we are in the truth, que si estamos en la verdad, that our heart que nuestros corazones confirms that. confirma ese hecho. Look at verse number 20 though. Vamos a ver el 20. So now God's explaining something. Entonces aquí se está explicando algo. But if your heart is doubtful, Pero si su corazón tiene dudas, then God is greater than our heart. y entonces Dios es más grande que nuestro corazón And He knows everything. y Él sabe todas las You cosas. see, your salvation, my salvation, if we're saved, doesn't depend on us. Porque es que su salvación y la mía no depende de nosotros. Because if it depends on us, we're going to get saved every day. Porque si depende de nosotros, nosotros entonces obtendremos nuestra salvación diaria. Oh, I told a lie yesterday. Ah, bueno, yo dije una mentira ayer. Let me get saved today. Déjame buscar mi salvación hoy. Today, when I saw, let me see what I'm going to pick on today. When I saw Claudio today, Hoy cuando yo vi a Claudio, I just want to kill him. yo quería matarlo. Oh, I got to get saved because I'm lost again. Ah, bueno, yo tengo que lograr mi salvación porque yo estoy perdido de nuevo. Or if you're like Pastor Ronnie, O si usted como el pastor Ronnie, you take a brand new pen out of your desk usted saca una pluma nueva de su escritorio and you write something, y escribe algo, and then you lay your brand new pen, entonces después usted deja su pluma nuevecita and in just a few seconds, y en una cuestión de segundos, it miraculously disappears. milagrosamente desaparece. I said, where's my pen? Y yo pregunto, ¿dónde está mi I just had a brand bolígrafo? new pen. It's gone. Yo acababa de tener un bolígrafo nuevecito y desapareció. A thief stole my brand new pen. Un ladrón vino y me robó mi bolígrafo nuevo. Luigi, Ligi, where's my pen? ¿dónde está mi bolígrafo? Oh, Pastor, here's a pen here. I'm sorry. Pastor, está aquí, yo lo vi. Ladrón. And Luigi has to say, oh, I stole the pastor's pen. I sinned. Entonces Ligi tendrá que decir, bueno, yo me robé el bolígrafo del pastor, yo pequé. I got to get saved again. Tengo que lograr mi salvación de nuevo. No. No. You see, many Christians live defeated lives. Es que muchos cristianos viven una vida derrotada. And it's because they believe in somehow in their mind Es porque ellos creen de alguna manera en sus mentes that the salvation they possess que la salvación que ellos poseen depends on them. depende de ellos. And it doesn't.
Y no es así. You see, Miguel is Mariano's son. Miguel Ángel es el hijo de Mariano. Right, Mariano? Eh, Correcto. Mariano, sí. Amén, pastor. You have to talk to him when you get home, Miguel. And nothing's going to change that. Y nada va a cambiar eso. Now, he can be bad, Él puede ser malo and Mariano can be upset about it, y Mariano puede estar molesto sobre eso, but he's still Mariano's son. pero él es aún así el And hijo he de will Mariano. always be Mariano's son. Y él siempre va a ser el hijo de And nothing Mariano. can ever change that. Y nada puede jamás cambiar eso. And there is nothing that he can do Y no hay nada que él pueda hacer to make himself para hacerse not Mariano's son. no ser el hijo de Mariano. And if we are truly the children of God, Y si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios, what that verse is saying in verse 20, lo que ese versículo 20 está diciendo that no matter what happens, es que no importa lo que suceda, if Miguel wakes up one morning and he says, I'm no longer Mariano's son, si él se despierta en una mañana y dice, mire, ya yo no soy el hijo de Mariano jamás, I'm mad at my father. porque estoy enojado I con won't mi even padre. call him my father anymore. Es más, yo no lo voy ni siquiera a llamar como I'm not padre. his son anymore. Ya no soy su hijo. What that verse is saying is, Lo que este versículo entonces dice es just like Mariano will have to say, que lo mismo que Mariano tendrá que decir, he will always be my son. él siempre será mi hijo. And God is saying to us, Y Dios está diciéndonos a nosotros, doesn't matter if you doubt. no importa si usted duda, If you are my son, si usted es mi hijo, I'm bigger than you. yo soy más grande que tú, And I know all things. y yo sé todo. In other words, God's saying, I don't really care what you say. Dios está diciendo, a mí no me importa lo que tú digas, You're my son. tú eres mi hijo, Nobody can change that. y nadie puede cambiar eso. Amen? Amén. So we're the sons of God Entonces, with confidence. nosotros somos hijos de Dios y con confianza, estamos confiados en eso, No doubting. sin dudas. If you're saved, you're saved. Si usted es salvo, es salvo. Nothing can change it. Nadie puede cambiar eso. Nothing can intervene and take it away from you. Nada puede intervenir y quitarle eso a usted. Now, there's a few other concepts that we need to consider. Hay algunos otros conceptos que debemos tomar en consideración. We need to consider what Christ has done for us Debemos considerar lo que Cristo ha hecho por nosotros in salvation. en la salvación. You see, when you understand something, Porque cuando usted entiende algo, it makes it easier to live. hace eso que vivir sea más fácil. It also makes it easier to commit. También lo hace más fácil para comprometerse. Now, if you are a boyfriend-girlfriend situation, Si usted está en una situación de novio y novia, and you're at that time you're just trying to find out about each other, en ese momento usted está tratando de conocerse el uno al otro. you see, there's no real commitment yet, No hay todavía un compromiso real and there's nothing definite yet. y no hay nada definitivo todavía. But now, when you take that to a different level Pero cuando usted lleva eso a otro nivel and you say "I do," y usted dice que sí se compromete, ¿no? and you leave that wedding Y usted llega a esa boda to your new home, y usted la lleva a su nueva casa, you better understand what you just got yourself into. entonces mejor es que usted entienda en qué se ha metido. You better know what you just did. Lo mejor que usted puede hacer es saber lo que acaba de hacer. That's why a lot of men, after that first night Por eso es que muchos hombres después de la primera noche or that first couple of weeks, o ese primer par de semanas, the wife looks at the man and says, la esposa mira al esposo y dice, "Where is that boyfriend I used to have?" ¿dónde está ese novio que yo tenía? And the husband says, Y el esposo dice, "Where is that dinner I'm waiting for?" ¿dónde está esa comida que yo estoy esperando? Yeah? Right now, Cecil? ¿Verdad? Yeah.
So, it's good if you know what you're getting yourself into Entonces es bueno si usted sabe en qué se está metiendo before you do it. antes de hacerlo. And most Christians don't understand what they got themselves into when they Y- become a Christian. La mayoría de los cristianos no saben en qué se han metido cuando ellos se hicieron cristianos. That's why we have to disciple you Por eso es que tenemos que disipularlos and help you understand para ayudarle a entender what you just did. lo que acaba de hacer. Now, there's 3 thoughts to consider. Hay 3 pensamientos que debemos de considerar. And you cannot live a victorious Christian life Y usted no puede vivir una vida victoriosa de cristiano if you don't understand your salvation si usted no entiende su salvación and you don't understand how far God went against sin. y si usted no sabe hasta dónde llegó Dios contra el pecado. So let's think about this. Entonces vamos a pensar en esto. How far did God go when it comes to sin? ¿Hasta dónde llegó Dios en el asunto del pecado? Because isn't it sin that trips us up? Porque no es el pecado lo que nos pone, lo que nos hace tambalear. Isn't it sin that confuses us about our life? No es el pecado lo que nos confunde acerca de nuestra vida. Isn't it sin that keeps us from enjoying the Word of God? No es el pecado lo que nos aleja de disfrutar la palabra de Dios. Isn't it? No es así. No es del pecado. Have you ever thought, why do people become tired when you're talking about the Word of God? Ustedes nos han preguntado por qué a veces la gente se cansa cuando usted está hablando de la palabra de Dios. You ever think about that? ¿Usted ha pensado en eso? How can somebody be tired when you're talking about the living Word of God? ¿Cómo es que alguien puede cansarse cuando usted está hablando de la palabra viva de Dios? But if you put on a soccer or a baseball game, Pero si usted pone un juego de fútbol o un juego de béisbol, you know what one of the most boring sports to watch is? ¿usted sabe cuál es uno de los deportes más aburridos de ver? Baseball. El béisbol. Nobody's hitting anybody. Nadie está golpeando a nadie. Nobody's picking anybody up and throwing them down on the ground. Nadie le está dando estrellones a nadie. Nobody's kicking somebody, Nadie está pateando a alguien. throwing a ball, Nada más tirando una bola. and somebody's trying to hit it. Y alguien está tratando de golpearla. And thank God when somebody hits the ball. Y gracias a Dios cuando alguien le da la bola. That's the most exciting moment. Porque ese es el momento más excitante. You ever watch a no-hitter? ¿Usted alguna vez ha visto un juego sin hit? Wow, a no-hitter? Really? Un juego sin hit. Should be against baseball rules. Debería eso ser contra las reglas del béisbol. Okay, why do people get excited ¿Por qué la gente se excita in things that have nothing to do with God? en cosas que nada tienen que ver con Dios? But you start something to do with God, Pero si usted comienza algo que tiene que ver con Dios, tired. Oh, I'm tired. Ugh. Hungry. I'm yo hungry. tengo hambre. Hungry. What you making for dinner today? I'm hungry. ¿Qué tú estás preparando hoy de comida? Tengo hambre. What can we do after church? ¿Qué podemos hacer después de la iglesia? How much more time for church? ¿Cuánto tiempo falta para acabarse esto? Pastor better get going. It's Bueno. 11:45. Es mejor que el pastor comience porque ya son las 12 menos cuarto. O termina. Sons of God. Hijos de Dios. We need to take time to understand what God has done for us when it comes to sin. Nosotros debemos entender lo que Dios ha hecho con nosotros cuando viene al asunto del pecado. What levels did God deal with sin? ¿A qué nivel trata Dios con el pecado? All right, let's look at the first one. Vamos a ver el primero. First thing, Lo primero que vamos a ver. the transgression of the law. La transgresión de la ley. Let's see here. Let me ask one of these young ladies here. Vamos a preguntarle a una de las jovencitas de por aquí. ¿Qué significa ley? ¿Qué significa la ley? ¿Qué significa ley? Pasa un chisme por aquí para nosotros podemos verle. Si hay una ley que dice que no habla dentro del culto de la iglesia, ¿qué significa? No sabe. Dice que no habla, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, bueno, tú entiendes la ley, ¿verdad? Amén. So if we have a law, no talking in church,
Entonces, si tenemos una ley que dice que no se debe hablar en la iglesia, That's the law. esa es la ley. That means no talking in church. Eso quiere decir que no se habla en la iglesia. Who can break the law in church? ¿Y quién puede romper la ley en la iglesia? The pastor. El pastor. Oh, very good. Muy bien. Le dijo eso. Usted dijo eso. Bueno, muy bien. The pastors break the law because he's the one that's supposed to be talking. El pastor sí puede infringir la ley porque él es el que está hablando. And then if you have Mariano, Y si tiene a Mariano and we're preaching in 2 languages, y estamos predicando en 2 idiomas, Mariano has opportunity to break the law too. Mariano también tiene la oportunidad de romper la ley. So we have the law. Entonces tenemos la ley. Now the law applies to everybody. Y la ley aplica a todo el mundo. And we have many laws according to the Word of God. Y tenemos muchas leyes de acuerdo a la palabra de Dios. Basically 10. Básicamente 10. But were those the only 10 laws that we ever had? Pero son esas las únicas 10 leyes que hemos tenido. Wasn't there another law before the 10 laws? ¿No había otra ley antes de las 10 leyes? What was the first law? ¿Cuál fue la primera ley? Who knows? ¿Quién sabe? Who knows the first law? ¿Quién sabe la primera ley? Anybody know? No? Before Moses. No, antes de Moisés. Beatriz? The first law was very simple. La primera ley fue muy simple. Do not eat No debes comer from the tree of life, de el árbol de la vida, nor from the tree of good and evil. ni No, don't eat from the tree of good and evil. no debes comer del árbol del bien y del mal. That was the law. Esa es la ley. One tree, Un árbol the good and evil, del bien y del mal, and they could not eat from the fruit. y ellos no debían comer de esa fruta. And that's where it all started. Y ahí fue que todo comenzó. All the problems started from that one law. Todos los problemas comenzaron de esa ley. Let's read verse 3 and 4 of 1 John. Vamos a leer el versículo 3 y 4 del primero de Juan. 3, 4 and 5. 4 y 5. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. And verse 5. Y el 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. All right, so here we have it. Entonces aquí lo tenemos. The breaking of the law Infringir la ley was an infraction. fue una infracción a ella. And that infraction is called sin. Y esa infracción se llama el pecado. Now, sin is an infraction of God's law. Porque el pecado es una infracción a la ley de Dios. Now, it says in verse 5 Dice en el versículo 5 that Jesus was manifested que Jesús se manifestó to do what? para hacer qué. Who knows what he did? ¿Quién sabe lo que él hizo? Okay, so he was to take away sins. Entonces él debía quitar nuestros pecados. And he was able to do that because of why? Y él pudo hacer eso ¿por qué? Because he didn't have any sin. Porque él no tenía pecado alguno. All right, so we have a clear presentation here. Entonces tenemos una presentación clara aquí. There's infractions of the law. Hay infracciones de la ley. Christ was made to take away the sin. Entonces Cristo vino a quitar los pecados. He had no sin. Él no tenía pecado. So anybody that's in him Entonces cualquiera que está en él has no sin. no tiene pecado. Right? ¿Correcto? No? Right? ¿Correcto? Okay, we're either in him or we're out of him. O entonces nosotros estamos en él o no estamos en él. Right? ¿Correcto? All right, let's move on. Entonces vamos a seguir. Let's go to adelante. Romans 5:12. Vamos a ir a Romanos 5:12. 5:12, real quick. 5:12 rápidamente. ¿Dónde está hermano José? Hermano José no está ahí. 5:12. José Ramón. All right, let's just read it. Who has it? Entonces vamos a leerlo. ¿Quién tiene José Ramón, lea, por 5:12?
So everybody is a sinner because of who? Entonces todo el mundo es pecador por causa de quién? Adam. Adán. So we're all sinners because of Adam. Entonces todos somos pecadores por culpa de Adán. And that's because we all have sin reigning in our flesh. Y eso es porque nosotros tenemos el pecado controlando, reinando sobre nuestra carne. Because we're all sons of who? Porque todos somos hijos de quién? We're all sons of who? Todos somos hijos de quién? Of Adam. De Adán. All right? This is very important. You listen right now. 'Cause Entonces if you esto es don't, muy you're gonna get importante. lost. Escuchen para que nadie se pierda. We're all sons of Adam, according to Todos the Word somos of hijos God. de Adán, de acuerdo a la palabra de Dios. It said, because of Adam's disobedience, sin passed upon all men. Porque dice la palabra que por la desobediencia de Adán todos pecaron. And so we're all, Entonces somos todos. the death passed to all men. Dice aquí que la muerte pasó a todos los hombres And that we're all sinners. y que todos somos pecadores. Why? ¿Por qué? Because we're all the sons of Adam. Porque todos somos los hijos de Adán. All right? ¿Correcto? Are you with me? ¿Están conmigo? Now, in 1 John chapter 1, Vemos en 1 de Juan capítulo 1, it says if we're a Christian, dice que si somos cristianos, we are the sons of God. nosotros somos hijos de Dios. And in 2 Corinthians 5:17, Y en 2 de Corintios 5:17 it says, therefore, if any man be in Christ, dice que por tanto si un hombre está en Cristo, he is a new creature. es una nueva criatura. That's what it's talking about in 1 John chapter 1, chapter 3. Eso es lo que habla en 1 de Juan capítulo 1 y 3. Capítulo 3, Capítulo versículo 3. 1 y 2, dos veces dice que somos los hijos de Dios. All right? So we are the sons of God. Entonces nosotros somos los hijos de Dios. Because now we've accepted Jesus Christ, Porque ahora hemos aceptado a Jesucristo and now we have been removed spiritually from the family of Adam y into entonces, the family of God. entonces hemos sido sacados de la familia de Adán y entrado a la familia de Dios. Right? ¿Correcto? Spiritually speaking. Hablando de modo espiritual. All right? So now I want to explain the difference here. Entonces ahora déjeme explicarle las diferencias. You see, we are still Adam's children, but we are now God's children also. Porque todavía somos hijos de Adán, pero también somos hijos de Dios. Now let's go to Romans chapter 7, verse 11 through 14. Vamos a ver Romanos 7, del 7 al 14. We're in Romans chapter 7. Estamos en Romanos capítulo 7. This is the dilemma of the Son of God. Este es el dilema del Hijo de Dios, Of the sons of God. de los hijos de Dios. Okay? So this is our dilemma right here. Este es el dilema de nosotros aquí. Our dilemma is this. El dilema es el siguiente. Our soul has been saved, Nuestra alma ha sido salvada, but our flesh has not been saved. pero nuestra carne no ha sido salvada. Christ and the Holy Spirit indwell our soul, Porque Cristo y el Espíritu Santo moran en nuestra alma, but they do not indwell our physical flesh body. pero ellos no moran en nuestra carne física. And that's because our flesh is evil. Y eso es porque nuestra carne es malvada. You see, God can't live in something that's evil. Y Dios no puede vivir en algo que es malvado. You say, well, Pastor, doesn't He live in our hearts? Pero usted diría, bueno, pero pastor, ¿no vive Él en nuestros corazones? Yeah, He lives in our soul, Sí, Él vive en nuestra alma, but our body's not going to heaven. pero nuestro cuerpo no va al cielo. There's a difference. Hay una diferencia. When you die, Cuando usted muere, the life leaves this body. la vida deja este cuerpo.
Body doesn't go anywhere. El cuerpo no va a ningún sitio. The body stays here. El cuerpo se queda aquí. We bury the body. Enterramos el cuerpo And after a period of time, y después de un periodo de tiempo there's no flesh on the body. ya no queda carne en el cuerpo, Only bones. solamente huesos. Okay, so there's a big difference. Entonces hay una gran diferencia. Jesus, the Holy Spirit in God, takes hold of the spirit of man, the soul. Jesús, el Espíritu Santo y Dios entonces toma el alma de la persona, But he does not indwell the physical fleshly body that we possess. pero Él no mora en nuestro cuerpo físico, en nuestra Now carne. let's look at that. Vamos a ver eso. Verse 11. Vamos en el versículo 11. Read verse 11. It's El right there. versículo 11 dice, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Go to verse 12. El versículo 12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. All right. Now then. Muy bien, vamos a ver entonces. So the law is holy. Entonces, la ley es santa, It's holy. es santa. Okay? That means it's spiritual. Eso quiere decir que es espiritual. What is God? ¿Y Dios qué es? The Bible says that God is spirit. La Biblia nos dice que Dios es espíritu. All right? And so it's just and good because it's spiritual. Let's Y go on. entonces justo y bueno porque es espiritual. 13. En el 13 dice, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Okay? A, Go ahead. I'll finish it. Go ahead. I thought you were there. a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. All right? So what do we have here? Entonces, ¿qué tenemos aquí? We find from this verse Encontramos aquí de este versículo that the breaking of the law que el infringir una ley, la ley, causes the death of the body causa la muerte del cuerpo and the death of the soul. y la muerte del alma. That's what Paul's talking about here. De esto es que Pablo está hablando aquí. He's saying sin causes death. Entonces dice que el pecado causa la muerte. So he's like saying, I have no hope, Es como diciendo, "Bueno, entonces yo no tengo esperanza, but sin causes death. porque el pecado causa la muerte. I'm a sinner, so I'm condemned by the very commandments of God. Entonces yo soy pecador, por lo tanto estoy condenado por el mismo mandamiento de Dios." Okay, last verse. El último versículo. Now, this is the key verse. Entonces este es el versículo clave. Go ahead, read. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. All right? Bien, Now, this verse explains everything. entonces este versículo lo explica todo. The law is a spiritual matter, La ley es un asunto espiritual and the flesh y la carne is not spiritual. no es espiritual. The flesh is a sinful thing. La carne es algo pecaminoso. So God saves what? Entonces, ¿qué salva a Dios? What does God save? ¿Qué salva a Dios? What does the Bible say over and over that ¿Qué God dice la saves? Biblia una y otra vez que Dios salva? Daniel? Daniel, No, what does He save in each one of us? ¿qué salva a Dios en cada uno de nosotros? No, our soul, our spirit, our soul. Nuestra alma, nuestro espíritu. That's what He saves. Eso es lo que Él salva. He doesn't save this body. Él no salva el cuerpo. So your body is what? Porque su cuerpo es ¿qué? Sinful. Pecaminoso. God saves the soul, Dios salva el alma and He doesn't save the body. y no salva el cuerpo. Now, this is all the time we have for today. Bueno, ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Don't get lost in where we're going. No se pierdan en el camino donde vamos, This message has various aspects. porque este mensaje tiene diferentes aspectos. But the main thing you need to understand Pero lo principal que deben entender is the law is spiritual. es que la ley es espiritual And
When you break the law of God, Y cuando usted rompe las leyes de Dios, that is called sin, eso se llama pecado. and that is an infraction. Y esa es una infracción. And the only way to fix that Y la única manera de reparar eso is somebody es que alguien has to step in tiene que entrar, mediar and resolve that issue. y resolver ese asunto. And that person who resolves that issue for us Y la persona que resolvió ese asunto para nosotros is Jesus Christ. es Jesucristo. He's the one that resolves that. Él fue el que resolvió It eso. doesn't depend on us. No depende de It nosotros, depends on Him. depende de Él. Okay? It depends on Him. Y depende de Él solamente. And so He saves our soul, Entonces Él salva nuestra alma, not the body, no el cuerpo, but the soul. sino el alma. Now, what that created was a warfare. Entonces lo que eso creó fue una guerra. And we're going to talk about that warfare Entonces vamos a hablar de esa guerra in the next message. en el próximo mensaje. The sons of God need Ye- to understand what God's done for us Los hijos de Dios debemos entender lo que Dios ha hecho por so nosotros that we can embrace the task He's put into our hands. para que nosotros podamos abrazar la obra que Él ha puesto ante nosotros. And if you're going to do something for God, Y si usted va a hacer algo por Dios, you got to have victory in God. entonces Victory. tiene que tener victoria. And if you're always down and worrying and trying to figure out Pues si usted está siempre deprimido y preocupado, how to get the victory over this warfare, ¿y cómo va a lograr la victoria sobre esta guerra? you're going to have a defeated life. Entonces usted va a tener una vida derrotada. We don't need defeated lives. Nosotros no necesitamos vidas derrotadas. If we have victorious Christians, Si nosotros tenemos cristianos victoriosos, if we have sons of God that act like God's children, si tenemos hijos de Dios que actúan como tal and live like God's children, y que vivan como los hijos de Dios, we will not be able to stay in the new building very long. entonces nosotros no podremos permanecer en el nuevo edificio por mucho tiempo, Because we will not be able to contain those that will come to Christ. porque no vamos a poder mantener allí, acoger a todos los que vendrán buscando ser hijos de Dios. You talk about what you love, Entonces usted habla acerca de lo que usted ama and you live like what you care about. y usted vive de la manera que usted le quiere vivir. So if you love the world Entonces si usted ama el mundo and the things of the world, y las cosas del mundo, then you will produce the world. entonces usted va a producir cosas del mundo. If we love God Si nosotros amamos a Dios and we love our inheritance in Him, y amamos nuestra herencia en Él and we're proud to be His children, y estamos orgullosos de ser sus hijos, then we will produce ourselves. entonces nosotros nos vamos a producir And many will come to Christ. y muchos vendrán a Cristo And great things will happen. y grandes cosas sucederán And there will be excitement y habrá entusiasmo and souls saved y muchas almas salvadas and discipleship y muchos discipulados and no words. y No talk. y ninguna palabras Action. sino acción. Not waste time talking about it. Y no perderemos tiempo hablando acerca de eso. We'll be doing it. Lo estaremos haciendo. Isn't it time to stop talking? ¿No es tiempo ya de dejar de estar hablando? I mean, some of us, don't we need to say, I'm tired of talking about it? No necesitamos algunos de nosotros decir, mira, ya yo estoy cansado de estar hablando acerca de cosas. We'll start doing something about it. Yo debo comenzar a hacer cosas. Amen? Amén.